Clan, ¿cómo están? Estamos en un capítulo nuevo, ¿no? En una nueva etapa. Hoy, la verdad, vamos a ver un tema muy importante. La verdad, bueno, más que importante, tiene mucho que ver, ¿no? Y hoy tenemos un especialista, que es Chris de la Flor. Un aplauso para él. Y aparte, gracias. ¿no? que pertenece al clan, es pediatra del desarrollo, ¿no? Chris, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver berrinches, cómo prevenirlos y manejarlos. Sí, fíjate que eso que decías que no es importante, pero sí tiene que ver. Yo creo que para cualquiera que tenga niños entre 1 y 25 años, es 37. Es importante. Muy bien. Y por otro lado tenemos a Armando, buen Armando, que es parte de la comunidad. Hoy se integra como refuerzo, ¿no? Con nosotros. Bienvenido. Digo, ya nos conocemos desde antes, pero qué gusto tenerte por aquí. No, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Yo soy Armando, papá de una alfita de 2 años. Y me puedes seguir en las redes sociales. Ya soy punto papá. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, yo soy Mark, que como saben tengo 2 alfitas. Uno de 9 años, uno de 19. Entonces ya me toca también tener hijos grandes, pero los berrinches nunca paran, ¿eh? O sea, creo que es algo que no deja de suceder. ¿Pero tuyos o de los alfitas? Los míos bueno. también. Los míos son los más fuertes. Sí. Porque si no pongo el parámetro del berrinche, ellos qué van a hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo podemos saber? O sea, ¿qué podemos diferenciar y conocer qué es un berrinche, Cris? Mira, los berrinches es este tipo de cosas que sabes que es un berrinche cuando ves un berrinche, pero cada persona es diferente y lo expresa de diferente manera. Lo que hay que entender es una expresión con ciertas notas de agresividad, sobre todo volumen, o sea, gritos, golpes, tirarme al piso, patalear, que es hacia afuera. Hay personas que hacen berrinche hacia adentro, ¿no? Pero esto ocurre como consecuencia de A y porque yo quiero B. O sea, puede ser, yo quiero la paleta y me dijiste que no, quiero jugar más tiempo, me dijiste que no, yo no quería hacer tal cosa y tú me dijiste que sí la tengo que hacer. O sea, es algo que yo, niño o niña, quiero y no se está cumpliendo de acuerdo a mi expectativa. Entonces, la clave de esto es eso, pues es cualquier cosa de todos los días. Pero supera mi capacidad emocional que va en desarrollo para contener y entonces explota. Fíjate que tuvimos otro capítulo, los cuales recuerdo que lo puedan ver, ¿no? En todas las redes. Tuvimos un capítulo que hablamos mucho de berrinches y de cómo la gente o los niños, ¿no? Si uno como adulto hace berrinches, ¿no? Un niño que apenas está como dando a entender, ¿no? Quiere expresarse y no lo puede controlar, les tenemos que ayudar a hacerlo. Nosotros te voy a decir algo, porque somos especialistas en decir cualquier tontería que puedas imaginar. Pero lo bueno es que te tenemos a ti, que eres un especialista, ¿no? Que ve mucho esta parte pediátrica de los niños, ¿no? Y el cual te prometo que para toda la comunidad nos ayuda mucho. Porque al final, papás no sabemos, no nacemos sabiendo. Y aunque lo hemos repetido varias veces, ¿no? Y Armando lo debe saber, que tiene ahorita pequeña, qué bueno que tenemos estos canales, ¿no? Sí. Que antes no existían, antes eran mal vistos. A lo mejor ahora la verdad es que mientras más canales de estos tengamos es mucho mejor. La comunidad que tenemos es muy grande y nos ayuda mucho en la retroalimentación para poder mejorar. Claro, y digo, además lo agrego aquí porque no solamente que sea especialista, ¿no? Sino además también soy papá, tengo 2 hijos, y Francisco de 1 año y cachito y Elena de 5 años y cachito, o sea... ¿Estás combinado con Estoy combinado, estoy entrado, estoy... Qué bueno, qué bueno. Sí, no, y aparte, igual yo con mi hijo de 2 años, estamos en la mera etapa de los berrinches. Y créeme que me está cayendo de lujo y como anillo al dedo esta plática contigo porque me va a ayudar a entender bastantes cosas, tanto mías como de mi hijo. Y pues yo creo que hay bastantes preguntas y que queremos saber. Un montón de dudas, un montón de dudas que queremos saber. Digo, bien lo decía Cris al inicio, creo que el berrinche nunca se termina, ¿no? Digo, yo tengo el de 9, tengo uno de 19, pero al final el 19 también hace berrinches, ¿no? Digo, yo también, ¿no? Todos nosotros podemos hacer berrinches. Pero sí son etapas distintas, sí los berrinches se manejan diferente y por situaciones diferentes. Sí, claro. ¿No? Ustedes son papás de niños pequeños, yo ya de un poquito más grandes, pero en la comunidad hay de todo, ¿sabes? Está mezclado completo y sí. Como dice Armando, la verdad es que nos ayuda mucho, ¿no? A poderte tener. Sí, de hecho, bueno, creo que para acabar de entender este tema de los berrinches, hay algo que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Para entender qué es lo que está sucediendo en el berrinche, porque no sé si les pasó o les ha pasado
que dices, bueno, ya, ¿qué está sucediendo? O sea, Ya no te entiendo, ¿en güey. quién te has transformado, no? O sea, ¿cómo te ayudo? Hasta desconoces a tu sí, hijo, güey. sí, Se sí, convierte en... ¿Y ahora qué hago, no? Y entonces tú por dentro empiezas a sentir también angustia, desesperación, enojo, ¿no? Sí, frustración. ¿Qué hago? Sí. El ejemplo que les pongo es esto. Imagínate que cualquiera de los que estamos aquí seguramente hemos visto la tele, ¿verdad? Y entonces estás viendo la tele, sentado en tu sillón, estás tranquilo, tomate un refresco, unas palomitas, viendo una película, el podcast de Papá Alfa, ¿no? Básico. Entonces, de repente dices, pues le quiero subir al volumen, ¿no? Y entonces le aprietas al canal, al Y le cambias. control, no, y no hace nada el control. Control no cambia. Te hace Me caso. desespera y yo lo Y entonces hago. no te hace caso, ¿no? El control. Y entonces uno, ¿qué haces, no? ¿Le cambian las pilas? No, le pegas. Le pegas, ¿no? O sea, tu primera reacción No, es... quería decir, pero Tu sí. primera reacción, y de cualquier persona, es apretarle más duro y entonces y lo hundes, ¿no? Así el de a ver si ya quieres y le haces así, a ver si no. Entonces le pegas tantito, ¿no? Y entonces le picas otra vez y cambia el Te hizo canal. caso. Te hizo caso, Hizo ¿no? caso el control. Pero te quedas tú con el pensamiento, ya hay que cambiarle las pilas al control. No, más No, bien, ¿verdad? le pegas el botón Le pegas. Hay que pegarle, ¿Cuándo claro. le cambias las pilas al control? hasta que ya no haga nada. Cuando no te hace caso, independientemente de No, que pero le las golpees, lo giras todavía, avientes. ¿eh? O sea, todavía abres, giras las pilas. Sí, las giras, las cambias, pero si no te hace caso, entonces ahí es cuando lo cambias. La pregunta es, ¿eso le puede pasar a una persona que tiene 5 años o que tiene 55 años, ¿verdad? O que tiene 95? Y es un berrinche porque estás adquiriendo una actitud agresiva ante algo que te está frustrando, que cualquier persona que te esté viendo de lejos dice, y este está loco, ¿qué le pasa? No, sí. O sea, estás agarrando a golpes a una cosa porque no te hizo caso de hacerle así. O sea, eso es un berrinche. Sí. De todas. Entonces, ¿qué es la diferencia entre que tu hijo o tu hija haga eso y se tire al piso y ustedes con el control? Que ustedes no le hacen Nosotros eso. somos adultos. Ojalá, ¿verdad? Pero que le hagas eso a otra persona. O que se lo hagas a la jarra de vidrio, ¿no? El jarrón, el huevo Fabergé. Sí. No, yo Porque creo que depende mucho también de la el inteligencia contexto. emocional, ¿no? La inteligencia emocional, por supuesto, pero te prometo que la persona con mayor inteligencia emocional, su primer instinto no es Infalible cambiarle las contra pilas. cualquier berrinche. Todo depende del contexto en el que está. Sí. En el contexto en el que estás. ¿Por qué? Porque igual y si estás, por ejemplo, en lugar de tomar una chela entre con tus compas, igual y si estás en, no sé, en alguna presentación y es el ponente, ¿verdad? Y estás acá, tienes el proyector, 100 personas adelante y el control no hace caso, tal vez Tomas otra actitud. ahí no agarras a golpes al control. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, depende mucho Te de... moderas un poco más ya en un escenario Y que eso... no es tu terreno. Y eso se llama contención. O sea, tú dices, ok, en este contexto en el que estoy, tengo que contener lo que yo estoy sintiendo y lo que yo hago. Y entonces lo hago de acuerdo al contexto. Eso se aprende. ¿Sí? Y el poder, ¿no? El poder así de He-Man, ¿no? De poder hacer eso, esa contención, ese control, lo hace una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que está en la parte de adelante, arriba de los ojos, ¿no? Aquí. Y eso se desarrolla alrededor de los 7 años. Y Entonces, cada vez termina... que tenga que tener control, lo aprieto, ¿qué hago? No, no, contrólate. Sí, exacto. Todo marcado en Y la frente. normalmente esa parte del cerebro termina su desarrollo alrededor de los 25. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es normal. Pues sí, ya llevo 36. Todo depende del contexto, todo depende de cuándo tu corteza actúa y cuándo no. Y de eso dependen muchas cosas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, pues si tú tienes un niño, una niña de 2 años, ¿no? Los terribles 2, pues tienes que entender que su cerebro no está suficientemente maduro para ejercer ese control. Entonces, para ejercer ese control necesita, sí, de muchos medios. Y entonces te necesita a ti, como papá, claro. para contenerlo. Entonces, cómo tú reaccionas va finalmente a enseñarle a esa persona, que es tu hijo, tu hija, cómo comportarse en diferentes aspectos. Contenerlo. Y cuándo sí lo puede hacer y cuándo no lo puede hacer. Que eso es importante. O sea, Eso, saber entender. eso es algo Sí, fundamental. fíjate que, o sea, producción hay que traer más especialistas porque
la neta, con la explicación que nos está dando Chris ahorita, ¿no? Me estoy dando cuenta Sí, de muchas cabrón, cosas. puedo entender, ¿no? Está chingón porque me dice, a ver, güey, ¿no? Al control le pegas, a tu hijo no. Y es algo que a lo mejor suena muy fácil, que cualquier persona posiblemente pudiera darte el ejemplo, pero yo no lo tenía. Sí, sí. No, lo cual la verdad es que sí nos ayuda a poder entender. No, y es que en libro tú a lo mejor lo entiendes y ahorita que estamos platicando con Chris dices, bueno, pues sí, güey, tiene razón, pero ya es una cosa en la práctica y en la práctica pierdes los estribos a veces. Para todo entra, ¿no? No bien dicen zapatero a tus zapatos. Yo soy especialista en decir puras tonterías y tú la verdad es que con este pequeño gran ejemplo nos ha ido un montón a poder saber, ¿no? Yo por ejemplo no sé el tema de la contención, ¿no? Si me tengo que apretar aquí o no me tengo que apretar aquí, pero creo que vale Sí. mucho la pena, ¿no? Oye, Chris, y a ver, platícanos un poco. Hemos escuchado mucho la palabra crisis. Creo que no sé si estos temas de berrinches sean crisis, hasta dónde empiezan las crisis, igual que los berrinches dónde se acaban, etcétera, ¿no? Platícanos Claro, ahí un poco. una crisis, la diferencia que tiene con un berrinche es se ven exactamente igual. Igual son gritos, igual es agarrar y golpear algo o a alguien, ¿no? O sea, es ese mismo grado de agresividad y descontrol emocional, pero en una crisis no hay algo que la persona quiera. Y es pregunta para ustedes. ¿Te ha pasado que de repente tu hijo o tu hija Chinga, qué bueno está que viste. llorando, está gritando? Y entonces, no sé, por ejemplo, no, pues es que empezó a llorar porque le dije que ya iba a apagar el celular. Entonces, colapsó. Pero llegó a tal punto de que dejó de respirar, ya sabes, y se ponen morados. Y entonces dije, a ver, cálmate, canto, vamos a... Eso no, te voy a dar- eso no me ha pasado. te voy a dar 5 segundos. No, si no te ha pasado para los 2 años, es poco probable que pase. Pero bueno, se llama espasmo al sollozo, es otro tema. Pero el tema de la crisis es... en la crisis, de nuevo está tu hijo llorando y de repente dices, ok, a ver, vamos a tranquilizarnos, a ver, puedes ver un video más y entonces ya te calmas, ¿no? Entonces tú estás queriendo ceder para contener. Negociar. Entonces, pero tu hijo sigue llorando. Y entonces ya no sé ni qué quieres. O sea, ya ¿Me pongo a llorar también? ya estoy yo cediendo y sigues mal. ¿Te ha pasado eso? Que dices como, ya ni sabes por qué estás llorando. Eso es una Dime, crisis. ya no te entiendo, dime qué tengo que hacer. O sea, Eso es una ¿qué crisis. tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero al final no la controlas, ¿no? Al final, sí, la crisis. Seguro, sí. La crisis. Todos podemos hacerlo. Depende de cada persona. Pero aquí el tema es, en la crisis, es este mismo descontrol emocional, pero ya sin algo que yo quiera, simplemente mi emoción desbordada por completo. Entonces, es importante identificarlo porque en un berrinche tú vas a decirle, ok, entiendo que estás muy enojado porque te dije que no O sea, hay puedes un hacer detonante esto. en el berrinche. Tal vez en la crisis también. O sea, lo importante es, la diferencia principal es cuando quieres algo o cuando ya no sabes ni qué quieres. O sea, cuando no sabes ni qué quieres, eso es una crisis temperamental. Entonces, lo que tú tienes que hacer como papá es identificarlo. ¿Por qué? Porque en el berrinche, tú vas a mantener una postura muy firme de decir, no voy a ceder así. ¿Sí? O sea, me hablas bonito, no quiere decir que te diga que sí, pero escucho lo que tengas que decir. Si me gritas, me pegas o así, te voy a poner el límite de, perdón, eso no se hace. Ahí voy. Te voy a poner el límite de esto, no se puede hacer. O sea, entiendo que estás enojado, pero no, Sí. no es el momento, no te voy a dar esto, no voy a ceder. Vas a mantenerte esa situación. Obviamente, ahorita vemos cómo lo controlamos. Sí, lo pero quería es preguntar. importante mantener esa relativa firmeza. Pero en una crisis, lo que tú tienes que entender es que no hay algo que quiera. Entonces, mantenerte firme no va a ser algo No lo que va a le solucionar, funcione, no lo va a solucionar. O sea, que tienes Lo que ceder un tienes- poco más en una crisis. En una crisis te conviertes en una especie como de científico y entonces vas viendo qué le funciona a tu hijo. Porque cada persona es diferente. Eso Es es que el llegar al temperamento. descubrimiento, ¿no? De qué es lo que tiene. Cada persona es diferente. Hay personas, por ejemplo, y digo personas porque esto puede pasar a un niño más grande, que es algo, por ejemplo, hay un ruido de fondo que me tiene tenso. Y entonces, ese ruido de fondo igual y no me está molestando, pero algo me frustró chiquito y entonces ya no puedo. Explota. Entonces, si digo, ok, a ver, creo que esto es lo que te está molestando, vamos a salirnos de la casa, vamos a cambiarnos de cuarto, vamos a tratar de distraernos con otra cosa, vamos a, no sé, estamos en el súper y te engentaste, ¿no? Y entonces eso está rebasando tu capacidad, la capacidad del niño o de la niña,
para controlar sus emociones. Si no paras el estímulo, no lo vas a contener. Y esto le pasa mucho, por ejemplo, a los autistas, a los niños y las niñas justo lo que te iba a autistas. decir, no todos tienen la misma condición. Y, por ejemplo, muchos niños que tienen Asperger o eso son muy perceptibles a todo este tema, ¿no? Se sienten como muy Sí, y ellos, abrumados, ¿no? Ruido. Muy contenidos y Sí, ya lo... o sea, el que los puedan tocar. no todos, pero en particular ellos. No todos son pero, iguales, es pero una no, realidad. no tiene que ser autismo. O sea, no es, pero ese que mi hijo le pasa esto, tiene autismo, no necesariamente. claro. Pero lo que sí quiero decir es, eso es más frecuente en ellos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Hasta que no quites ese estímulo, pues la crisis no lo vas a lograr contener tanto. Entonces tienes que tú buscar como papá cómo quitar esos estímulos y darle tiempo a que saque todo el vapor que tenga que sacar y entonces ya ahí apapachas. Pero es diferente en un berrinche y en una crisis. ¿Por qué? Porque igual en el berrinche pues se va a mantener hasta que él o ella entiendan que esto no puede suceder. Perdón, Cris, ¿siempre pasa del berrinche a la crisis o puede existir una crisis sin el Hay berrinche? momentos. En el primer año de vida, o sea, más bien del primer año al segundo año es más bien crisis. O sea, porque dice, no, pues es que a mí me pasa que le quité el muñeco y lloró, ¿no? Eso, o sea, es berrinche. No necesariamente está llorando por la emoción que sintió de que tú le quitaste algo, no necesariamente que está llorando porque quiere que se lo regreses. Está llorando porque se lo quitaste, que es muy diferente. Sí, no, y te preguntaba porque, digo, la verdad, ahorita con lo que platicamos, yo podría pensar que para llegar a la crisis, a fuerza tiene que haber un berrinche, ¿no? Pues te lo preguntaba, porque no me entran las necesariamente. dudas de todo lo que puede suceder. No necesariamente Y varía está con chingón las porque así etapas. podemos saber, Sí. ¿no? Y tú como Identificarlos especialista, y cómo atacar. Es- como por etapas, ¿no? Tú sabes, de tal a tal edad Sí, es sí. esto, de tal a tal pasa esto, de tal pasa esto, y hasta los 25 años es cuando se termina, digamos, de madurar esta parte. Menores de 2 años es mucho más fácil o más probable que sea solamente una crisis. Para que lo vayan Porque es- aportando. o sea, va a sentir una frustración y esa frustración va a dar una crisis. Pero entonces, ¿qué puede ser una frustración? Pues que se le cayó un juguete, que le dijiste que no, que está cansado, que tiene sueño. Y, que y tiene... hace sentido, ¿no? Porque cuando es más chico de 2 años, tú tiendes a ceder, ¿no? A las cosas, no eres tan firme con él, porque ya empiezas a identificar justamente que empiezan los terribles dos, los berrinches, etcétera, y ya te pones un poquito más pues, rígido, ¿no? Claro. Oye, no, dale. No, y solamente, o sea, ya nada más como que haciendo el match, cerrando la pinza, las crisis es porque él no se siente como a gusto con ese sentimiento, con ese ambiente, Lo rebasa. y tú tratas de adaptárselo para que se sienta cómodo, ¿no? Y ya en un berrinche es porque... En un berrinche o sea, el berrinche es por algo que quiere. por algo que... O Un que no sobrepaso. quiere. No necesariamente el berrinche es toda una conducta. Ok. Es algo que él o ella están haciendo para obtener algo. Que han logrado. ¿Sí me explico? Ujú. Eso es en el berrinche. En una crisis no es algo que quieran. Y es la historia de los hechos es, nace el bebé, no puede hacer nada, ¿no? Y entonces, si quiere comer, si tiene sueños, si está incómodo, si está incómoda, entonces llora. Y entonces tú como papá dices, ok, te voy a solucionar. Entonces, cada vez que ellos lloran, tú solucionas esa necesidad. Más o menos a los 4 meses, antes de los 4 meses, prácticamente son todo necesidades. O sea, quiero, necesito. Y a partir de los 4 meses, que es el marcador, es cuando los niños y las niñas empiezan a agarrar cosas que tienen enfrente. O sea, el ver algo, lo quiero, lo agarro. Eso es ya un deseo. Lo quiero agarrar, quiero hacer esto. Pero el cerebro no sabe esa diferencia. La única diferencia es, arriba está lo que necesito, abajo está lo que quiero. Entonces, si yo quiero ir al baño, solo existe quiero ir al baño. Ok. Y cuando ya fui al baño, pues entonces ahora sí quiero el juguete. ¿Sí? O sea, si yo quiero comer, Oh, sí, pues sí no le sabe, importa, sí le sabe. no importa qué tanto le pongas el juguetito y las llaves, pues si quiere comer, quiere comer. Y entonces ya que comió, entonces ya le pones las llaves y entonces ya es lo que quiere. Esa diferencia, ellos van a entenderla entre qué necesito, qué quiero, dependiendo, uno, de la edad, alrededor de los 18 meses, y dos, de cómo tú reaccionas. Porque si tú siempre es, ok, toma, sí, toma, toma, pues entonces no hay diferencia entre algo que necesito y algo que tengo. No, y eso yo creo que nos pasa todavía. O sea, yo como adulto no sé diferenciar a veces qué es entre querer y necesitar. Es antojo o hambre, ¿no? Oye, ¿y hay forma de prevenirlo? Sí, uno tiene que hacer O sea, que tengo que hacer un libro. masticar mucho qué es lo que está pasando
¿ok? Con mi hijo y con mi hija. Nadie conoce mejor a tus hijos que tú. Sí. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a los papás de mis pacientes es, tú tienes que conocerlo a él o a ella. Porque hay una cosa que se llama temperamento, que luego estaría padrísimo hacer como todo un podcast de eso. Pero el temperamento son las diferencias que cada persona tiene de manera biológica y cómo se comporta y cómo reacciona a ciertas cosas. Entonces hay personas que son mucho más explosivas, hay personas que tardan más tiempo en enojarse, hay personas que se enojan muy fuerte, hay personas que se enojan muy poquito. Y no solamente en enojo, son cualquier emoción. Entonces cada persona es diferente y reacciona diferente. Y tú tienes que decir, a ver, esto es porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque tiene. Tú tienes que hacer ese pensamiento cuando estás viendo la conducta. Es decir, ok, es un berrinche, pero el berrinche, hay veces que tu hijo o tu hija son más tolerantes y cuando son menos tolerantes es cuando tienen el berrinche. Pero entonces, es más fácil que hagan berrinche si están cansados o si tienen hambre o si están aburridos, ¿sí? Y ahí hay forma de cómo explicarle, decirle, a ver, Alfita, lo que tienes es hambre, tranquilo, ya identifiqué qué es lo que tienes. Dile, mejor tengo hambre, te voy a dar de comer. Hablábamos Armando y yo hace rato. Igual y lloras y no sé si tienes hambre, yo te voy a querer dormir, porque no sé qué es lo que tienes. Claro. Hablábamos con Armando hace ratito eso, ¿no? A ver, vamos a pensar en estos niños, justamente los terribles 2, que es cuando más berrinches hay, que no quiere decir que sea la única época. O sea, a ver, lo que tenemos que entender es, no importa que estés enojado porque te quieres o no quieres, o estás en una crisis, lo que sea, no puedes pegar. Entonces yo puedo ser un papá papachador, tolerante, receptivo, ¿no? Pero no me puedes pegar. Y que me pegues no va a cambiar todo lo otro, pero ese es un límite que no vamos a romper. Ahora, tú vas tu hijo o tu hija de 2 años van a decir, claro, yo no le puedo pegar a mi papá porque pegar está mal, y entonces eso también aplica a otras personas, y entonces yo no le puedo pegar a eso no va a pasar. No, ojalá, cabrón. Va a pasar con el tiempo. Que tú le expliques va a tener un efecto positivo a largo plazo, no hoy. O sea, si tú le dices, oye, a ver, cuando tengas hambre, dime, y entonces yo te voy a dar porque yo quiero que tú estés bien. Entonces tú solamente me tienes que hablar. Pues eso no lo va a entender en ese momento, porque de nuevo su cerebro porque no ya está tiene desarrollado. hambre, sí, porque en ese momento ya explotó. Y porque su cerebro no tiene el desarrollo para lograr ese control que tú esperas de una persona de 25 años, no de 2. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí le tienes que decir y le tienes que explicar qué es lo que pasó y qué es lo que esperas de él. Pero tu expectativa de que lo entienda no es en ese día, es con el tiempo. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es que respete los límites. Entonces, quizá como estructurándolo un poquito más para que no se nos vaya el tiempo es, ¿qué hago? Sí, porque lo está presionando acá en producción, ¿eh? Ya me hizo caras y todo. ¿Qué haces? Sí, pero ya dijeron que nos podemos tardar un poquito más. Sí. Pero mira, que se acabe. Antes del berrinche. Que se siente porque se va a cansar. Me sigue diciendo, velo, Cris, velo. Antes del berrinche, o sea, tu hijo o tu hija se están portando perfectamente bien. 1, reconócelo. Oye, te estás portando genial, oye, qué bien estás jugando, oye, mira qué bien. Recompensa cuando se porta bien, no solamente cuando se porta mal. Si tu hijo se porta mal y tú reaccionas, pero no reaccionas y se porta bien, va a ser más fácil que se porte mal, porque así va a obtener una reacción de parte tuya. Pues le tienes que hacer caso. Es bien fácil nosotros como papás, a ver, yo estoy lavando los platos, haciendo mi trabajo, estoy en una junta en el home office, y entonces no te hago caso si veo que te estás portando bien. Y entonces, si yo quiero portarme bien, si yo quiero atención, me tengo que portar mal. Entonces, en el antes, tienes que, recompensar las conductas positivas, no esperarte a las negativas. Y irte adelantando a las cosas. Es decir, a ver, ya va siendo hora de que coma. Ya creo que puede ser que el pañal haya que cambiárselo. O sea, tratar de adelantarte. Sí, y esa era la otra pregunta, ¿no? O sea, ya logramos identificar, diferenciar entre crisis y berrinche, etcétera. ¿Qué hacer durante y después también, no? Porque creo que nos preocupamos mucho durante el berrinche, pero ya después, pues adiós, ya estás calmado, ahí nos vemos. Ya se te pasó. Pero yo no sé si tengamos que cerrar también ese berrinche, ese ciclo de su pequeño berrinche. Completamente. Pero ahí te digo, en el berrinche, el 90% es antes del berrinche. O sea, tú decir, ay, ¿sabes qué? Veo que este juguete lo está frustrando. ¿Cómo puedo yo tratar de distraerlo? Voy a ir al súper y sé que eso siempre termina. Ya va a valer madre. Sí, ¿no? sí, ya un berrinche. Ya va a tomar, sí. Claro, pero la alerta sísmica ya está sonando. ¿Sí me explico? O sea, tú ya estás ante una situación que va a pasar algo malo.
O sea, la prevención es cómo construyes el edificio. ¿Sí me explico? O sea, todo lo demás es ya, o sea, extra. Entonces, ahora sí, ya está en el berrinche. Uno, ¿qué haces? Fíjate si es una crisis o un berrinche. En la crisis vas a hacer todo lo posible para eliminar los estímulos que puedan llevar a eso. Está cansado, tiene sueño, pues lo tratas de dormir, le das su leche, le Y das de aparte, comer. o sea, todo eso mientras estás trabajando, güey. Claro, estás haciendo lo tuyo. Porque... Por supuesto. Sí, sí está. Sí, Porque además no tiene horarios. Lo solucionan. En el berrinche es, no sé, a ver, no vamos a resolverlo así, ¿ok? Eso no se puede hacer. ¿Qué hago si me da un manotazo, que también es súper normal en estos primeros 2 años de vida? Es, uno, trata de detenerlo firmemente, sin lastimar, pero sí haciendo una firmeza que le mande el mensaje de que Sí, que sea claro. no es juego. O sea, no estoy jugando, no voy a dejar que me pegues. No siempre puedes tener reflejos de tigre y entonces a veces sí te llega un golpe. En ese momento no reacciones extra. O sea, lo detienes, no me pegues. Lo detienes, no me pegues. Si se quiere pegar, evalúa qué tan probable es que se lastime. O sea, no es lo mismo que se quiera pegar en la esquina de una mesa de metal a que se esté pegando en el sillón con una almohada. Sí, o sea, ponlo en un lugar seguro para él, ¿ok? Y trata de evitar que lastime a otras personas o así. ¡Wow! Y dejas que se acabe el berrinche. No discutas, es que mira, ya te expliqué que esto sí, que esto no, déjalo. Oye, pero No cuando le se está expliques. pegando, o sea, si se llega a querer pegar, Si lo ves que dejamos se puede lastimar, entonces no te lastimes. Pero si es con una almohada, No Le pegas tú también. Mientras menos reacciones a eso, de manera, no, eso que es llamar la mejor. atención, ¿no? Lo que quieren, exacto. comentabas. Lo que quieren es... porque es parte de esta parte. O sea, no es lo dejas y que o sea, y tú te vas para que no vea que te esté importando. O sea, no. O sea, tú tienes que ser responsivo y decirle, aquí estoy, veo que estás enojado y te voy a dar tu espacio. Y si me quieres, estoy aquí. Si quieres un abrazo, estoy aquí. Es que si quieres... son expertos en manipulaciones, cabrón. O sea, güey. Sí. No Sí, es manipulación. confirmo. No, la manipulación viene después. Un niño de 2 años no está... O sea, todavía no es manipulación. No es manipulación, está tratando de transferir la emoción que no sabe cómo contener a ti. Yo estoy enojado, tú lidia con esto y entonces tú enojarte. Rato, enójate, sí. ¿Sí? Pero entonces es importante darle tiempo y darle la forma en la que tiene que hacer las cosas. Está bien que te enojes, no, o sea, cuidar el lenguaje no es no te enojes, o sea, está mal que te enojes, no. Porque las emociones Si me siempre están gritas, no te correctas. entiendo. Háblame normal y voy a poder Pero eso es diferente a no te enojes. O sea, una cosa es no te enojes y otra cosa es no grites, ¿sí? O sea, es diferente. Y no pegues. Ya me regañaron. O sea, está bien que te enojes. Tu emoción siempre está bien. Lo que está mal es qué haces con esa emoción. Entonces, ok, ya pasó el berrinche. ¿Qué haces después? Y lo hablábamos hace rato, Armando y yo. A ver, en el berrinche te pegó. Es un manotazo de un niño de 2 años, no te dolió. Pero es una acción agresiva contra otra persona. Tienes que Eso es lo decirle, que está oye, mal. cuando estabas muy enojado me pegaste, hazme sana. ¿Sí? O sea, porque tienes que reparar el daño que hiciste. Oye, cuando estabas enojado, retiraste esto, vamos a recogerlo. Hacerte Cuando responsable de tus actos. que haya una consecuencia de las cosas. Ojo, no es regaño, es, oye, y me pegaste y eso no se hace. Y entonces, sí tienes que dejar claro que no se hace, pero si lo regañas, o sea, ya estás sensible emocionalmente, pues lo único que vas a hacer es que tenga otra crisis. Es de manera respetuosa, sensible, cariñosa, decirle, oye, mientras me estabas enojado, me pegaste, ¿te acuerdas? Hazme sana, ándale, ya, un beso, vete a jugar. ¿Se me explicó? Pero Sí. tiene que haber una consecuencia de eso. Si rompió algo, pues lo tiene que reparar. Si es un niño más grande, una niña más grande, pues lo tiene que pegar, aunque sea con un Durex, aunque sea un jarrón. claro, pero que lo Si un resuelva. jarrón, le tiene que poner un Durex para tratar de reparar ese daño, porque tiene que ser la consecuencia. Y la consecuencia tiene que ser a fuerza con consecuencia, porque decíamos, es muy fácil decir, pues como gritaste, entonces ya no hay tele, ¿no? Y pues la tele no tiene que ver nada con que haya gritado. No, si le quieres quitar la tele, pues está bien, quítasela, pero no es una consecuencia, ¿sí? O sea, la consecuencia es gritaste, pide perdón, pide lo siento, trata de repararlo. Directamente en el acto. Y ya terminado eso, entonces hablas y le dices, oye, a ver, ¿qué fue lo que te enojó? Te enojó que te dije que no a esto, ok.
¿qué podríamos hacer en otra ocasión? A ver, la siguiente vez que vengamos, si quieres, te lo compro. Hoy no te lo voy a comprar. O sea, si no cediste antes y durante, tampoco cedes después. Pues. ¿Sí? Pero le dices, ok, vamos a ver, te enojó mucho que te dijera que no a esto. Ok, vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Vamos a buscar algo más positivo. O sea, tratar de hacer conciencia de eso que pasó. Ya nos están... Ya nos están apresurando. La verdad es que yo no quisiera que terminara. Bien interesante todo Sí, esto. yo les diría que hiciéramos un segundo Capítulo episodio 2. de esto, porque la información que nos está dando Chris, digo, me tiene aquí como guay, ¿no? Así viéndolo, casi como si estuviera enamorado de él. No, pero la verdad es que no quisiera porque sí hay información que te agradezco un montón, Chris, ¿sabes? Te agradezco mucho, qué gusto conocerte, ¿no? Qué gusto que también seas un papá alfa, ¿no? Y aparte que nos puedas ayudar con estos consejos. Yo les pediría que nos sigan, ¿no? En todas las redes, como @YoPapaAlfa en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Cris, quisiera que dieras tus datos, quisiera que dieras tus redes para que te puedan seguir, porque estoy seguro. Que muchos van a estar interesados. Sí. Claro, mis redes son @dr Cris de la Flor. Todo junto en Facebook. Chris con CH, ¿no? Cris con CH. Que tuvimos aquí se va... Acá lo pondré, pues aquí, acá, no sé si lo pongo en este lado, pero en algún lado va a estar. va a salir. Y pues nos vamos a despedir con un grito de guerra que nos caracteriza, ¿no? Entonces, sé que a lo mejor no tienen mucha experiencia ahorita. A ver qué tal sale. ¿Qué es? Pero puro alfa, Puro compa.